Hola, querido auditorio de la Náusea TV. Nos encontramos en una nueva entrega en este espacio. El día de hoy me acompaña el compañero sociólogo y analista político Gerardo Alarcón Campos. Hola, Gerardo. Hola Jesús, gracias por la invitación. Excelente, claro. Bueno, el día de hoy vamos a trabajar un tema muy importante para la política local aquí en el estado de Veracruz, en particular los actos de represión que sucedieron en la comunidad de Totalco. El 20 de junio, el Movimiento en Defensa del Agua de la Cuenca Libres Oriental realizó un bloqueo sobre la carretera federal Veracruz-Puebla, así como algunos caminos ejidales, como protesta contra las granjas Carroll, acusándolas de acaparar el agua de la región con el beneplácito de la Comisión Nacional de Agua, así como por desechar aguas negras contaminadas con residuos biológicos y químicos. A esta protesta, la Fuerza Civil respondió con el uso de gases lacrimógenos contra los manifestantes e incluso abriendo fuego contra ellos, dejando varios heridos, y el asesinato de Jorge y Alberto Cortina Vázquez, campesinos de 37 y 27 años de edad. Tras la represión, el proceso se ha mantenido, ha habido algunos intentos por parte de los protestantes de echar a las granjas Carroll de la región, esa es su meta principal, y un paso importante se ha dado con que la Secretaría del Medio Ambiente confirmó el jueves 27 de este mes la clausura temporal de la planta de granjas Carroll en la comunidad de Totalco. Sin lugar a dudas, un paso importante. Gerardo, ¿qué nos puedes, digamos, cómo ves tú este caso de represión sucedido en Totalco? Híjole, pues creo que pues es muy evidente que el actual de Fuerza Civil se sale por completo incluso de los propios márgenes del Estado, en el sentido de que pues el asesinato de estos dos campesinos se dan por circunstancias pues desmedidas, ¿no? El primero de ellos fue asesinado encima de su tractor, sí estaba apoyando el bloqueo, pero el otro estaba en su bicicleta, estaba realizando otro tipo de actividades ajenas a la movilización y pues fue prácticamente ejecutado sumariamente, ¿no? Entonces esto te habla de un uso desproporcionado de la fuerza, porque la propia ley dice que cuando un elemento policíaco se ve orillado a responder una agresión con arma de fuego, es porque tiene que haber otra agresión de arma de fuego. Tiene que ser una respuesta proporcional al daño que se está recibiendo, ¿no? Entonces, en este caso, pues fue lo que se conoce, pues como una ejecución extrajudicial, fue un acto desmedido, desproporcionado, pero que al mismo tiempo no podemos, pues ignorar el hecho de que hay un matiz de clase en todo este asunto, y es que cuando hablamos de represión policíaca no podemos decir que se da por actos imprudenciales hechos por uno o dos elementos indisciplinados. Estamos aquí en el caso de, por ejemplo, de Blancas Carroll, que es una empresa transnacional que recibe apoyo y respaldo de instancias federales y estatales, y por ende, cuando existen procesos de organización y de protesta social en torno a un conflicto que se está dando en esta región, en este caso en el acaparamiento de los pozos de agua, pues obviamente las empresas van a defender sus intereses y como tal el capital apela a las fuerzas represivas del Estado para proteger esos intereses, aun si eso implica que el propio Estado tenga que violentar su propia norma para proteger esos intereses. Entonces, pues lo vemos aquí en Veracruz y así como lo hemos visto, por ejemplo, en Michoacán, en Guerrero, en Oaxaca, en Chiapas, en otras entidades de nuestro país, que bueno, las empresas van muy de la mano con esta administración estatal de la violencia, pero también con la administración paraestatal de la violencia. Y aquí me refiero pues a algunos tipos de organizaciones criminales que también hacen como esta suerte de guardias blancas o de pistoleros a sueldo de las propias empresas, precisamente para contener o destruir esos procesos de descontento social que surgen en su contra. En efecto, y bueno, aquí se conjuntan dos aspectos que tú mencionas, ¿no? Por un lado, las empresas, en este caso Granjas Carroll, y las problemáticas sociales que acarrean, y por otro lado, las organizaciones o las corporaciones policiales que fungen justamente como guardias casi privados a su servicio, ¿no? Me gustaría referirme al primer aspecto. Hay que entender de dónde surge la problemática con Granjas Carroll, que es una problemática que surge desde 1994 cuando la empresa es instalada en el Valle de Perote. La empresa, hay que aclarar, pertenece a la compañía Smithfield,
que huyó de Estados Unidos por los problemas judiciales que enfrentaban ya en ese momento en Carolina del Norte y en Virginia por acusaciones de contaminar el río Pagán. Las autoridades determinaron que en efecto estas granjas eran una amenaza a la salud pública y bueno, como siempre, pues nos traen esta amenaza ahora a México, ¿no? En la región de Perote las protestas han sido constantes desde la instalación de las granjas Carroll ante las graves afectaciones al medio ambiente que ha provocado, ¿no? Y la respuesta ha sido la misma, una respuesta histórica que ha sido la represión. Ya en 2006 y 2007 los directivos interpusieron una denuncia penal contra manifestantes que reclamaban por la contaminación de las aguas y el aire. Asimismo, también hay que recalcar una de las problemáticas más graves que tuvo en las que estuvo inmersos estas granjas, que fue en 2009, cuando recordaremos surgió el virus de la influencia H1N1, ¿no? Una enfermedad que prontamente fue declarada pandemia y que se rastreó su surgimiento justamente en la granja de La Gloria, perteneciente a la empresa. Esto no es un caso menor, recordemos que esa pandemia, si bien no llegó a los números de la última que tuvimos, pues cobró cerca de 280,000 muertes en todo el mundo. Entonces vemos cómo una empresa internacional radicada en la zona de Perote ha afectado no solo a los habitantes de la zona, sino que ha tenido implicaciones severas para la salud a nivel mundial. Al respecto, como lo hemos planteado, los gobiernos tanto del PRI, del PAN anteriormente y ahora Morena a nivel estatal y también a nivel federal se han encargado de ocultar las denuncias, de demeritar las denuncias y de perseguir a los inconformes, algunas veces por medios de juzgados y otras, como en este caso, por medio de la fuerza, ¿no? En la que sin lugar a dudas tiene una gran relevancia en la fuerza civil, en este caso, ¿no? Gerardo, tú como experto en temas de violencia, y sobre todo en la zona del estado de Veracruz, ¿crees que este actuar, digamos, de la fuerza civil ha sido algo característico como tal de la corporación o es un caso aislado? No, definitivamente es algo característico no solo de esta corporación, sino de todas las que componen los diferentes aparatos de seguridad a nivel estatal. Y pues tampoco sería deshonesto decir que es cuestión de una sola administración, porque realmente si revisamos la historia del Estado, desde antes de la Revolución Mexicana ya tenemos que los cuerpos policíacos siempre han estado del lado de las grandes empresas. En un tiempo eran las grandes empresas agrícolas y petroleras, y hoy día lo vemos con las transnacionales. Por ejemplo, con Agustina Costa Lagunes estaban las llamadas columnas volantes, que eran pues, un destacamento de policía rural, que pues eran también los encargados de reprimir cuando surgían protestas en los ingenios azucareros, por ejemplo, ¿no? Eran los encargados de sofocar y controlar la disidencia campesina y sindical. Ahorita lo que estamos viendo pues es realmente una faceta más de esta larga relación de cómo el Estado, al final de cuentas, si bien es un aparato tan representativo, pues también es un aparato de administración de la violencia. En este sentido, por ejemplo, Fuerza Civil, que es desaparecida hace unos días por plumazo, por medio de un oficio que para colmo ni siquiera estaba firmado a medianoche, sin pena ni gloria, como si hubieran no sé, cerrado una oficina burocrática muy menor, pues no debió haber sido su final. Es una corporación que debió haber sido cerrada desde Miguel Ángel Yunes, porque trae consigo un largo historial de muy, muy oscuro. Hay que recordar que esta corporación nace en el sexenio de Javier Duarte, por allá de 2010, y es, por así decirlo, una corporación policíaca que está por encima de las policías municipales, por encima de la policía estatal, pero por debajo de las corporaciones militares. Es, como así decirlo, era una suerte de policía militarizada y la élite de estos cuerpos policíacos. De hecho, cuando nace, pues ellos mismos se jactaban de ser la corporación policíaca mejor pagada y equipada del país, cosa que pues era real. Tú los veías en la calle, pues salían con tanquetas, con equipo pues de grado militar, ¿no? Muy, muy avanzado para un simple policía municipal, ¿no? De pie. Pero pues el sexenio de Duarte, como nosotros lo recordamos, pues fue uno de los sexenios negros de la historia del estado de Veracruz. En el aspecto de los movimientos sociales, pues traemos a la memoria lo que fue el movimiento estudiantil de Ayotzinapa allá en 2014, lo que fue la movilización magisterial contra la reforma educativa también. En el caso pues, estudiantil,
los que no, les tocó y nos tocó vivir lo que ocurrió en Humanidades, pues recordamos cómo daban los rondines fuerza civil, cómo te amenazaban de que también te iban a desaparecer, de que te iban a detener. A varios compañeros los siguieron y los amedrentaron, ¿no? De que iban a ejercer algún tipo de acción en su contra. Luego, pues se da la acción del 5 de junio de 2015 y los testimonios de quienes vivieron este trágico acontecimiento, pues relatan que llegan estos individuos, vestidos de civil, con armas largas, con armas, cuerpo a cuerpo, pero muy bien organizados. Entonces llega un vehículo con un aparente alto mando y es quien detiene el ataque y es quien replega a las policías, ¿no? Esto más adelante hablaremos de una hipótesis de qué pudo haber pasado, ¿no? Estos mismos individuos también se ven en la represión que hay en el gimnasio Mega. No, ahí me ayudarás tú, Jesús, con la fecha, porque ahorita no te la manejo muy bien. Pero pues los que atestiguamos esa represión, pues también vimos estos grupos de civiles que iban golpeando maestros, ¿no? Hay adultos mayores, adultos que, personas que no podían, andar por sí solas, ¿no? Y esto pues va muy relacionado a otro aspecto, ¿no? Que cuando se va a Duarte y llega Miguel Ángel Yunes, se hace una investigación y pues resulta que dentro de la Fuerza Civil y dentro de la Policía Estatal se había formado un grupo especial llamado Los Fieles, que era pues una reminiscencia de lo que fue la Brigada Especial o la Brigada Blanca en los setentas. Era un grupo especial, de policías con la encomendada tarea de detectar sospechosos o potenciales sospechosos de organizaciones delictivas, detenerlos, torturarlos y ejecutarlos en ese orden, ¿no? En un circuito de desaparición forzada que concluía al subir los cuerpos a helicópteros y a tirarlos a la barranca de la Aurora en el Encero. Esto, pues, a los que estudiamos un poco de la historia de la represión en el país, pues son las recuerdos de lo que hacía la Brigada Blanca y el ejército cuando detenían campesinos en Guerrero y los tiraban al mar en pie de la cuesta, ¿no? Entonces, aquí estamos viendo una clara continuidad de una política represiva y abiertamente contrainsurgente, pero ya aplicada a otro contexto que es el supuesto combate a la delincuencia organizada. Cuando está este grupo, pues se dan actos, por ejemplo, de desapariciones masivas en Córdoba, en Orizaba, en Jalapa, donde en una noche te desaparecían de 12 a 14 jóvenes, ¿no? Sospechosos o potenciales sospechosos. Entonces, este grupo se puede teorizar que fue el que estuvo detrás del 5 de junio de 2015, porque actúan de la misma manera en la que se relató de cómo estaba conformado este grupo. Entonces, no es extraño suponer que ellos fueron los responsables de aquella masacre, ¿no? Bueno, de aquel acto represivo. Entonces, pues, los fieles los debieron haber desaparecido cuando llegó Miguel Ángel Yunes, sin embargo, los mantienen porque al final de cuentas, pues, estamos en un estado militarizado. El contexto de la supuesta guerra contra la delincuencia organizada, pues, ha creado un campo fértil para que este tipo de corporaciones sigan actuando, ¿no? Pues ahorita con el gobierno de Cuitláhuac no se pudieron deshacer de esa maquinaria, ¿no? Entonces ahorita con unas elecciones recién ganadas, con un supuesto gobierno social que está apoyando a los sectores populares del Estado y del país, ya se hacía un poco incómodo que siguiera existiendo corporaciones de este tipo. Sin embargo, pues tenemos que recordar que el Estado muy difícilmente se va a juzgar a sí mismo, y así como Cuitláhuac ha mostrado una completa incompetencia para dar alguna solución o avance en las investigaciones de desaparición forzada que han cometido muchos corporaciones policíacas en el estado, pues simplemente apuesta al castigo burocrático, al yo te desaparezco como corporación, te voy a adscribir a una nueva y ahí muere, pero realmente no está acabando con la raíz del problema, únicamente está eliminando un nombre, pero la estructura sigue ahí. Entonces ahorita pues lo que se está haciendo es un control de daños, pero realmente es un control de daños mediático y ya lo han denunciado los propios familiares porque no ha habido un avance en las negociaciones ni en las mesas de diálogo con el gobernador. Y pues realmente todo esto es una simulación. El problema ahí sigue pese a las sanciones que se ha dado, pero pues realmente a largo plazo pues estamos viendo un conflicto que no se le va a dar solución de momento, ¿no? O yo lo veo desde esta perspectiva, que es únicamente se van a dar soluciones muy superficiales, pero que realmente la raíz del problema va a continuar ahí. Excelente, sí, no, en efecto, y sin lugar a dudas, la naturaleza, digamos, de la respuesta es evidente,
dado que recordemos que en un primer momento Cuitlahua García, su primera, digamos, respuesta a lo sucedido fue la criminalización de la protesta, incluso culpando a los manifestantes, ¿no? Argumentando supuestamente que las acciones de bloqueo pues no ayudan a establecer un diálogo entre los involucrados, desconociendo por completo la lógica de los repertorios de protesta históricos, modulares de los movimientos sociales. Y ya solamente tras el revuelo que se hizo del brutal caso de represión, que incluso llegó a ser repudiado por organizaciones en defensa del territorio en toda Latinoamérica, hubo muchos pronunciamientos a nivel internacional respecto a lo sucedido. Y justamente solo tras este alboroto, digamos, mediático, ante el hecho de que los familiares se mantuvieron en la protesta e incluso la extendieron, solo tras eso, el lunes, como mencionabas, el lunes 24 se presentó la supuesta extinción de la asociación policíaca, ¿no? En un documento, como decías, sin mayor información al respecto o información a partir de cuándo sería deshecha la organización, si los policías de la agrupación serían reasignados a otra corporación y digamos cómo avanzarían las investigaciones. No, no es poca cosa, se asesinó a dos personas, como tú decías, de forma sumaria y las investigaciones pues no parecen ofrecer ninguna respuesta, ¿no? Ahora también hay que ver cuál fue el papel de Cuitláhuac en la acción, ¿no? Algunas fuentes han planteado que la agrupación actuó por cuenta propia, y otras han planteado que presuntamente el gobernador fue quien dio la orden a petición del secretario de gobierno, Carlos Juárez. Hay una explicación muy elaborada al respecto de cómo se hizo esto. Y bueno, la lógica de la respuesta de Cuitlahua García, hay que decirlo, coincide con la forma en la que lo ha hecho durante todo su gobierno. Basta recordar algunas cosas que hemos trabajado ya en estas mesas, eh, en el hecho de que mientras las agrupaciones policiales e incluso paramilitares, como tú mencionabas, campan a sus anchas en la agresión contra las organizaciones, como por ejemplo el caso del Frente Democrático Oriental Emiliano Zapata, el FEDOMES, el cual pues fue atacado. El gobierno se enfoca más bien en encarcelar a los militantes, ¿no? En quienes protestan. Ya sabemos el caso de Higinio Bustos Navarro y tampoco avanzan en el esclarecimiento de la brutal tortura y asesinato de Gregorio de la Cruz, ¿no? Ambos casos en la zona norte del estado. En ese sentido, no es, digamos, difícil imaginar que sea justamente la dinámica del gobierno de Cuitlahua García, porque así lo ha manifestado, ¿no? Ya veremos más adelante cuáles van a ser las represalias, no solo respecto al caso, sino también respecto a la figura política de Cuitlahua. Ya se hablaba por ahí que Claudia Sheinbaum, la futura presidenta, estaba muy molesta por lo sucedido, porque, bueno, mancha todo el proceso de cierre del gobierno de AMLO y el inicio del suyo. Entonces, por ahí se hablaba de que incluso estaba en riesgo cualquier puesto que Cuitlahua podría tener en la nueva administración, que por el bien de Claudia Sheinbaum espero que no lo lleve a ninguna instancia, más allá de lo sucedido por su evidente ineptitud que ha demostrado en el gobierno del Estado. Pero bueno, Gerardo, para ir cerrando, digamos, en este entorno, con estas evidencias que tenemos, ¿cuáles son tus últimas consideraciones? ¿El movimiento podrá continuar? ¿Cuál será el actuar del gobierno estatal al respecto? ¿Crees que se vaya a lograr zanjar la situación? Y si, bueno, con la desaparición de la fuerza civil se arregla, digamos, hasta cierto punto la situación de violencia y de represión que sufre el Estado desde hace años. Bueno, empezando desde la última pregunta, no. O sea, la desaparición de una corporación policíaca no es una garantía de que las acciones de violencia contra la población civil cesen. Al contrario, son precisamente los actos de represión los que son el combustible de los movimientos sociales, ¿no? Entonces, pues en este sentido, el movimiento yo creo que le dieron muchísimo mayor continuidad, o sea, le dieron más vigor en el sentido de que lo que empezó por una demanda ambiental ahora es una demanda por justicia por dos personas que fueron ejecutadas. Es un conflicto que está escalando y como precisamente mencionas, pues ya llegó a nivel Latinoamérica y que obviamente a nivel político va a traer consecuencias, ¿no? Sheinbaum, aunque sea la continuidad de un proyecto muy, muy delimitado, yo creo que ahorita lo que va a hacer es un control social, un cuidado de imagen. Entonces, como tú lo mencionas, este tipo de actos perjudican las ambiciones políticas que otra persona a futuro puede tener, ¿no? Principalmente cuando tu bandera es la de la justicia social y popular, ¿no?
Y evidentemente, ¿no? Volviendo al último punto, no desaparecen, al contrario, yo creo que también el propio Estado y la violencia del Estado siempre tiene maneras de reconfigurarse, desgraciadamente, porque vuelvo a lo mismo, es una cuestión de clase, es una cuestión de que son los intereses de grandes corporaciones, grandes empresas, contra la necesidad de las personas oprimidas por sobrevivir el día a día, por tener algo que llenarse la boca, un lugar donde poder, habitar y dormir cada noche, ¿no? Entonces, ese es un conflicto de clases a muy, muy larga duración. Es tipo la historia de la violencia en el estado de Veracruz, pues parece que no va a tener una conclusión, principalmente por las cuestiones también de la impunidad que viene cargando el Estado históricamente y que tal parece que no existe voluntad política siquiera para poder resolver este tipo de situaciones. En efecto, bueno, pues un futuro no muy halagador, no muy esperanzador, pero bueno, sin lugar a dudas, continuaremos con el análisis de este tipo de temáticas. Bueno, nuevamente agradecemos a nuestro auditorio por revisar este canal, este video. Les recordamos dejar su like, compartirlo, suscribirse a la página y también, por supuesto, revisar el canal del compañero Gerardo Alarcón, Memoria y Resistencia, que se enfoca en el trabajo del análisis del movimiento socialista en México, una perspectiva histórica muy relevante que ya hemos revisado en mesas anteriores. Y bueno, vamos a dejarles también la página para que la puedan seguir aquí abajito en la caja de descripción. Muchas gracias, hasta luego.